que no dejó deudas. Aquí se nacionalizó el petróleo en el 76 y todo el mundo quedó satisfecho en el sentido económico, es decir, ninguna empresa quedó con alguna deuda pendiente con el Estado venezolano por lo que significó este proceso, pero eso es un proceso al que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha apelado para toda esta coyuntura que hemos venido desarrollando a lo largo de estas últimas semanas. Tiene que ver con la idea por parte de Trump que Venezuela le robó su derecho sobre los recursos petroleros con la nacionalización y que todo esto se enmarca precisamente en esa idea, en que Estados Unidos está recuperando lo que les pertenece. Y más allá de eso, bueno, la preocupación con el tema de la soberanía va en cuál es el alcance de esta cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, qué significa, entendiendo que una de las partes en esta negociación dice eso, dice que aquí no hay cooperación, que ellos están recuperando lo que por derecho ha sido de ellos, que Acción Democrática se lo quitó pues con la nacionalización del petróleo, porque ya ni siquiera es un asunto, ojo, cuando uno analiza este discurso, ya ni siquiera es un asunto contra el gobierno actual, es un asunto contra la historia, contra lo que ha sido los gobiernos de Venezuela en los últimos 50 años. Sí. Bueno, sin duda, Carlos, es un tema muy profundo y complejo, pero para resumirlo muy rápidamente, la evolución histórica en la cual inclusive mi partido, Acción Democrática, participó en la construcción de la industria petrolera venezolana, data del principio en el que aparece el petróleo en Venezuela. Solo teníamos el 30% de las regalías, el 70% se lo llevaban las transnacionales. Llegamos en la época de los años 50 a tener el 50 y 50%. Luego se evolucionó a lo que fue la conquista histórica de soberanía más grande que ha tenido desde el punto de vista económico este país, que es la nacionalización de la industria del hierro y del petróleo en gobiernos de Acción Democrática encabezados por el presidente Pérez. A veces la gente dice coloquialmente era feliz y no lo sabía, y a veces la gente se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. En general, este es un momento para entender que viene la reconstrucción de la industria petrolera, pero evidentemente los venezolanos no vamos a renunciar a nuestra soberanía, a nuestros recursos y a la posibilidad en algún momento de que sean relaciones no subordinadas, sino respetuosas, y que tú puedas, en primer lugar, porque además no es un tema simplemente de vinculación ideológica vender el petróleo a los Estados Unidos, sino que lo tienes ahí a la vuelta de la esquina, a diferencia de cuando mandabas un barril de petróleo para China o para Rusia, pero aún sin embargo, que las relaciones en Venezuela, que no estén matizadas por el tinte ideológico, permitan que yo pueda suplir el mercado más importante que tengo, que son los Estados Unidos, y también poder vender a cualquier otro país que requiera los productos venezolanos. Sin embargo, yo siento, Carlos, que aquí va a venir un tema también en función de la recaudación, más bien impositiva, que va a permitir que el Estado también tenga la posibilidad de invertir directamente en obras, pero ahí volvemos al mismo tema, un llamado directamente al Estado venezolano. Aquí el proyecto de reconstrucción de la sociedad venezolana, de la parte económica e institucional y social del país, no es un proyecto de un solo sector. Tienen que comenzar a abrirse a escuchar cuáles son las recomendaciones del sector privado, del sector educativo, de los importadores, de los empresarios, de los emprendedores, porque si volvemos al mismo tema de la recicladera de ministros y de la colocación de gente que había fracasado históricamente aquí en la responsabilidad que se le habían dado y solamente hacer lo que yo creo que se debe hacer, se me ocurrió que es por aquí, por el tema de la salud y no por este lado, por el tema del agua, entonces no vamos a avanzar. Tenemos que construir un proyecto de país. El plan de reconstrucción de Venezuela no es de un solo sector. Tenemos que todos involucrarnos. Y cuando viene la recaudación, ahí hago un llamado también a que en el momento en que comience a ingresar dinero a Venezuela, comencemos a pensar en la gente. Cuando usted va al mercado, usted paga 16% de un impuesto directo a tu bolsillo, que es el IVA. Eso tiene que, en el momento que comencemos a recuperarnos, bajarle la carga impositiva al ciudadano común. Eso no puede ser 16, tendrá que ser 12, luego 8, pero que tú puedas tener entonces un alivio desde el punto de vista tributario. Tú vas a comprar un yogur en el supermercado y es la señora que hizo un trabajo en tu casa y tú le diste $20, va para allá y cuando compra eso le cobran un impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso tiene que eliminarse para poder permitir que el mercado cambiario se refresque, que la gente tenga la posibilidad de pagar en dólares y que no sea cargado siempre al bolsillo directo tuyo. Entonces eso tiene que ver con que vamos a entonces a aumentar
si Dios quiere, la recaudación en los municipios, que estaba muy menguada por todos los que hemos hablado, porque si tienes colegios que la gente está morosa, si tienes empresarios que cierran la Santa María, si tienes gente que no está produciendo, entonces ¿con quién recaudas y cómo haces obra? Entonces ahí viene un tema donde el Estado va a tener ingresos más por la carga tributaria, ¿verdad? Pero que no vaya cobrado directamente al ciudadano, y por otro lado, la reactivación de la industria petrolera va a permitir que haya fluidez e inversión. Ahora, para concluir ese tema por el que arrancamos, sobre todo nosotros los ADECO, no renunciamos y ni vamos a renunciar históricamente a que la industria petrolera y las riquezas de Venezuela, que no solamente es petróleo, sino que es hierro, que también debe diversificarse la industria petroquímica, de la cual no hemos hablado, pues solo se habla del crudo, pero hay toda una industria petroquímica derivada. También lo que hoy llamamos minerales y tierras raras, que abren un nuevo espacio a lo que es las nuevas tecnologías. Para toda esta construcción de sistemas que tienen que ver con inteligencia artificial, necesitan esas tierras raras. Bueno, entonces Venezuela tiene una gran riqueza ahí, nosotros no vamos a renunciar, pero la manera de defender esa soberanía no es tirársela de guapetón de barrio, es entender que las relaciones se defienden y se pelean con el respeto del derecho internacional, con el derecho venezolano público y privado, pero también con la convivencia política. Por lo tanto, yo siento, Carlos, que nuevamente en el medio de todo este dolor y toda esta incertidumbre que estábamos sintiendo, que estábamos viviendo y que aún vivimos, a pesar de que hay una generación que de alguna manera va a quedar marcada por lo que sucedió el 3 de enero, te lo digo en lo personal, que te lo comentaba hace un rato, a mi propio chamo, después de que vivimos ese bombardeo tan cerca, por eso estábamos en Higuerote, muy cerca del aeropuerto, que todos los días se metía llorando en la cama porque sentía que esa noche otra vez venían a bombardear. Bueno, esa generación que quedó marcada por ese trauma, que fue producto de que no supimos nosotros darle esa seguridad a esas generaciones, sino que nos dedicamos por mucho tiempo a destruir a este país institucional, política y desde el punto de vista social. Bueno, hoy por hoy tenemos una nueva oportunidad, una nueva ventana que permite que hoy el ciudadano en la calle se sienta comprometido, y nosotros comprometidos en la reconstrucción, en la convivencia, en la mejora económica, en la mejora de los servicios. Esa es la nueva Venezuela en la que se inscribe Acción Democrática, en la que nos inscribimos nosotros, en la que apostamos al éxito, en la que no tenemos facturas guardadas, ni que queremos entonces que el revanchismo se imponga a la reconciliación, que Venezuela salga adelante y que entonces los procesos políticos ya permitirán, después de haber construido ese tejido institucional, que bueno, que gobierne quien la gente decide finalmente que quiere, que necesita gobernar. Pero ahí yo hago un paréntesis, el proceso electoral no es la solución per se, porque se ha abierto un debate en estos días, cuando lo hacemos, en 30, 90, 60. Claro. Para mí el tema no es son los días, el tema son las condiciones que tú creas para que cuando esos procesos se den, los resultados permitan que, si es la continuidad o la alternabilidad, no solamente se respete, sino que todo el mundo sienta garantía frente a eso, porque si no, vamos entonces a vivir en un permanente proceso de inestabilidad y la economía va a caer. Entonces vamos a construir esa autopista de garantías que permita que los procesos electorales sean la consecuencia y no la solución per se de la reconstrucción del tejido político institucional del país. Como se ha insistido en varias oportunidades, poner las elecciones antes y no las garantías para esos procesos. Carlos Antonio Padrón por acá nos escribe: saludos y bendiciones para todos desde Charallave. Le pregunto a su invitado, ¿será que este año el Ejecutivo sí tomará en cuenta a los adultos mayores que cobran una pensión irrisoria después de haber dado toda su vida al progreso del país? Todos sabemos que si logran ser atendidos en un hospital, les recetan una serie de medicamentos que no pueden adquirir por el alto costo. Oye, quiero agradecerte esa intervención, qué bonito, y me permite expresar el compromiso que tenemos con la construcción otra vez de ese tejido de quienes entregaron su vida al servicio público, entregaron su vida trabajando durante mucho tiempo y que hoy están en ese estado terrible de indefensión, que son nuestros pensionados, nuestros jubilados. Eso es una de las cosas que primordialmente tenemos que hacer inmediatamente, construir otra vez la seguridad social de los jubilados, de los pensionados, que tengan una pensión digna, un sueldo digno y servicios que permitan, que muchos de ellos inclusive están solos aquí, porque los hijos se fueron del país, pero hoy por hoy no solamente la soledad de la no presencia de su familia, sino también la indefensión en sus condiciones sociales, tiene que ser un compromiso, y desde Acción Democrática y en particular Negal Morales como concejal de Baruta y como dirigente social, tiene un compromiso en ser una voz de defensa para que se mejoren las condiciones de los pensionados y los jubilados en este país.
Por acá también nos escribe Jesús Canavire, dice, buenos días, su entrevistado dice que hay que curar las heridas que hizo el gobierno, las heridas que hizo la oposición, ¿quién las cura? Estoy completamente de acuerdo, porque por otro lado, es que fue un rifirrafe y los extremos se dedicaron a destruirse, porque por un lado, entonces pasó todo lo que pasó, que hoy estamos viendo cómo se están liberando personas que estaban privados de libertad y que tienen vinculaciones netamente políticas, es decir, son políticos, pero también en el camino, cuántas veces nos hizo escrache, cuántas veces ciudadanos, hijos de dirigentes en otros países fueron víctimas también de vejaciones, de burlas, y todo eso era parte de la crispación y de la pugnacidad y del odio inclusive al que llegamos. Venezuela estuvo, mira, yo diría, Carlos, así, y bueno, y todavía la situación es muy tensa, pero así, de llegar en una guerra civil y de convertirse el espacio de la calle y de la violencia en la manera como tú desatabas y cobrabas esa factura que sentías en el corazón. Hoy por hoy mi llamado es a que en el marco de este espacio de convivencia, creo que el Papa nos hizo un llamado muy bonito a la reconciliación, a la paz, al encuentro de los venezolanos. Ayer celebramos la Divina Pastora. Este es un pueblo consagrado al Santísimo Sacramento. Tenemos la presencia viva de la Virgen de Coromoto. O sea, nosotros tenemos todas las condiciones, no solamente naturales, de recursos, sino que las condiciones humanas y espirituales para rescatar este país. Entonces vamos a unirnos y a suscribirnos al tema de la convivencia, al tema de la reconciliación y que este país realmente pueda curar esas heridas y salir para adelante. Gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, gracias, Carlos. Negal Morales con nosotros en el estudio, concejal del municipio de Baruta y secretario general de AD en el estado Miranda. Cerramos por acá saludando a Henry Franco, también a Henry Alvarado, a Mauro Franco, a Gendis Mota, también Manuel Santiago, Juan Carlos Rodríguez. Bueno, muchos mensajes que lamentablemente no pudimos leer. César León, Rubén, para Oscar, también saludos para José Luis Quintero, Jesús Jaime y también para Rodolfo, José Balbuena. Gracias a todos por estar con nosotros en Telegram, @Primera Página GB. Y recuerden que también estamos en nuestra cuenta de Instagram y en también perfil de TikTok, como en todas las plataformas @Globovisión y @Primera Página.